Hace 3 meses leí uno de los libros que me dejó con un bloqueo lector, por no decir que casi me da asco leer los libros de este tipo. ¿Crees conocer que tus historias no tienen potencial ni un buen giro dramático? Quédate en este video que hoy te voy a mostrar algo peor. Este es el libro Amando la vida del autor David Vildoso Lemoyne. Gracias a la editorial Quipus, este libro salió en junio del 2018 y cuenta con 52 páginas. Y hoy te lo voy a redactar. Personajes interesantes, buena trama, drama, traficando rimas y una historia reflexiva son una de las muchas cosas que no encontrarás en este libro. ¿Pero por qué? La historia se centra en una niña que acaba de suicidarse misteriosamente y la historia tratará de descubrir el cómo y el por qué suicidio de la niña. Gran trama, ¿no? Pues no, apenas en la página 11 la historia ya no se centra en la niña que se suicidó, sino en Augusto, el amigo del padre de la niña que se suicidó. El amigo del padre de la niña que se suicidó. Y por si fuera poco, incluir a un personaje que no tiene absolutamente nada que ver con el desarrollo de la historia, de la parte interesante, en toda la historia, ya no relatará el cómo y el por qué se suicidó la niña, sino se centrará más en la vida de Augusto, que no tiene nada que ver con el suicidio y ni la historia. En fin, aquí es cuando aparece el primer problema, y es que no hagas aparecer personajes que no contribuyan al desarrollo de la historia. Es tedioso leer 11 páginas para que a partir de la 12 te enteres que el principio, que por cierto estaba muy interesante, solo era un relleno. Pero en fin, démosle otra oportunidad. ¿Sí? La historia nos contará lo que vive Augusto, un escritor que tras el suicidio de los un escritor que después de unos meses del suicidio de la niña experimentará cambios paranormales, cambios espirituales y una gran lección de amar la vida. Pues no, eso era mentira, no pasará eso. Durante toda la historia nos hablará de lo feo que es estar en la morgue viendo a los cadáveres pudrirse y de lo horrible y sentimental que es estar en un funerario. Ajá, nada más. Y de las veces que intentó vomitar estando en la morgue, pero eso omitamos porque es un dato tantito asqueroso. Cabe decir que no te estoy diciendo toda la historia ni toda la trama, ya que esto simplemente es una redacción, pero hay cosas 1000 veces más aburridas que la que te estoy contando, por lo que esta historia carece de un buen inicio, pues lo cagaron, metiendo a un personaje que poco o nada tiene que ver, y más con esto la historia no tiene un conflicto o nudo. Esto hace que el desenlace de este libro carezca de sentido, y aquí viene el problema 2. No tienes una trama argumental buena. Una historia siempre se compone del inicio, desarrollo, nudo y desenlace. Es importante que tenga estos, ya que sin el inicio no se hace el nudo, y sin el nudo tampoco el final, por lo que nos llevaremos en el último problema: un final monumentalmente tonto. Te doy 7 segundos para que se te ocurra lo más absurdo del mundo, y te apuesto a que no es que no entra esto en la imaginación, o sea, no tiene. Te doy 7 segundos para que pienses en lo más absurdo que puede ocurrir. Bien, ya pensaste. No te preguntaré lo que pensaste porque puedes ponerlo en los comentarios, pero a partir de la página 44, 8 páginas antes de llegar al final del libro, nos aparece un nuevo personaje llamado Simón. Y adivine quién es. No es un detective, tampoco es el amigo de la suicidada. Ojalá fuese el amigo, para que nos explique al menos el por qué lo hizo y dar un sentido al final. Dado que no te imaginas lo que es, Simón es un perro. Ahí dejamos que el protagonista deje de ser Augusto y pasamos a que el protagonista durante unas cuantas páginas llegue a ser el perro, porque más se habla del perro y el perro de su vida que de la niña o de Augusto. Justo 8 páginas antes de llegar al final, aparece un nuevo personaje, y no solo eso, sino que pasa el protagonismo a él. No sé. Pero a partir de la página 50, ya 2 páginas antes de llegar al final, dejamos de hablar del perro, y ¿qué crees?
A partir de ahí acaba la historia, lo que nos lleva al problema número 3. No incorpores nuevos personajes en el final. Un personaje debe ser conocido, tener atención del público y requiere tiempo y páginas de conocerle. Incorporar un personaje nuevo en un final lo arruina, le quita el protagonismo. Las partes donde puede aparecer personajes nuevos es el inicio y el desarrollo y el nudo, pero al final no, pues quita, repito, el protagonismo. Y esta es la historia de cómo una niña se suicida, misteriosamente pasa el amigo a ser el protagonista y 2 o 8 páginas antes de llegar al final, el protagonista pasa a un perro, que hasta el perro tiene sus propias gráficas con la niña. O sea, momento más épico en la historia no puede haber, o sea, es algo monumental. Y encima en su propio funeral habla con el perro. ¿Qué hacía, por favor, me pueden decir, un perro en el funeral de una niña muerta? ¿Y por qué crees que después de todo eso el título se llama Amando la vida? Simple, porque el curso de la niña que se suicidó se llama Amando la vida y el nombre lo puso ella. Pero no te quedas ahí con una duda, es más, muchas dudas. ¿Por qué la niña se suicidó? ¿Por qué puso ese nombre a su curso? Durante toda la historia no nos dan absolutamente ningún dato más de la niña. En la historia, una noche antes de que ella se suicidara, llegó emborrachada y le decomisaron el celular. Y ella quería hablar con su novio y cayó de forma muy extraña de su habitación a la avenida. Por lo que lo primero que pensaron es que era un suicidio. Pero, ¿por qué quería hablar con su novia y por qué llegó borracha? Así es, hay muchas incógnitas que nos deja esta historia. En las 52 páginas del libro no aclaran ninguna de ellas y solo regatean en la morgue y el perro ese. Y el escritor la cagó aún más añadiendo un personaje al final, y a ese tal Augusto, y al perro. Y al final lo hace algo vomitivo. Y esto que te sirva para no repudiar tus historias. ¡Huele a historia! Esto es una simple crítica al libro y no al autor, pues tiene libros que acá te dejo uno bastante bien chingón, que está muy interesante y yo creo que ese libro sí te recomiendo leer, pero personalmente no te lo recomendaría leer en absoluto. Si es que eres más crítico, si es que ya tienes experiencia en esto de la escritura, de la lectura y no necesitas aprender de algún error, pues no te lo recomiendo leerlo. Pero de todos modos, para apoyar al autor, ya que estoy usando el libro y todo eso, te dejo la información debajo en la descripción. Y nada más que decir, no voy a poner ninguna frase en este video porque el libro creo que no se la merece. Esta siempre fue una crítica y 3 consejos míos sacados del libro. Un abrazo bien grande y hasta la próxima redacción. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Síganme en todas mis redes sociales, en especial en mi Instagram, que ahí hay fotos diarias o bonitas. Ya no diarias. Y gracias por ver el video. En serio, muchas gracias y espero que si te haya gustado le des a like y te suscribas. Se va volando.